es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Hola, bienvenidos. El gusto de compartir Jaque Mate una nueva semana en la pantalla de Somos Río Cuarto, frecuencia 7 de Cablevisión. También en cada una de las frecuencias locales de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. Y a propósito del sur de la provincia de Córdoba, el agradecimiento al Canal 8 de Serrano, Canal 5 del Campillo, Canal 2 de San Basilio, Adelia María, Monte de los Gauchos y Huanchilla, donde también llegamos con esta propuesta. A todos, muchísimas gracias por sumarse una semana más con esto que denominamos Jaque Mate en televisión. A propósito del programa, también nos acompaña, como en cada uno de ellos, H Indumentaria, solo hombres, que nos permite lucir como lo hacemos en cada uno de los programas en esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela. La temática que abordaremos esta semana tiene que ver con las organizaciones y con un clima laboral saludable. Esta es la propuesta que abordaremos con nuestra invitada, a quien conoceremos dentro de instantes. Saludaremos en algunos minutos más para comenzar a desarrollar la entrevista, la propuesta central de Jaque Mate de esta semana. Vamos a conocer a nuestra entrevistada del día y ya regresamos con ella para iniciar el diálogo. Y ahora sí es el momento de comenzar con la entrevista de nuestro programa, dándole la bienvenida a Victoria Curi para hablar del tema que hemos propuesto, clima saludable en el aspecto laboral. Victoria, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vos. Con un enfoque desde la psicología, que es lo que vamos a abordar para lograr esos climas laborales saludables. Exactamente. En este caso, ¿de qué estaríamos hablando cuando hablamos de un clima laboral saludable? Porque, a ver, da una idea de un objetivo de máxima que muchas veces no es tan sencillo de alcanzar. Habrá mucho que hacer en el camino y dentro de ello la psicología organizacional juega un rol clave. En realidad es difícil de alcanzar, pero está bueno que se proponga como meta siempre, ¿no? El clima laboral es importantísimo. El clima laboral garantiza no solamente que la gente que trabaja en una organización pueda trabajar a gusto y pasar este tiempo que estamos trabajando, que es por lo menos un tercio de nuestro día, por lo general, estar a gusto, estar conforme, y eso no solamente se retribuye con satisfacción laboral, sino que también aumenta los objetivos. Aumenta la productividad de la organización. Exactamente, aumenta la productividad. La gente, al estar más conforme trabajando, hace que esto también de algún modo genere una sinergia positiva. No solamente aumenta la productividad, sino también aumenta el resultado de cara a nuestros clientes, ¿no? Es distinto, uno siente muchas veces cuando entra en una organización, cuando la gente está contenta, cuando la gente se siente a gusto, cuando se siente bien. Eso también se transmite a nuestros clientes, a las personas que llegan, a nuestros proveedores. Entonces esto genera toda una sinergia que es positiva y repercute en cada uno de los ámbitos. Yo decía la psicología organizacional es clave, pero articulando con otros aspectos de la organización, con otras esferas, con otras áreas. Sí, a ver, nosotros siempre hablamos que esto tiene que estar en primer lugar, tiene que haber compromiso por parte de la dirección. Todas las acciones que se hagan para la gestión de las personas dentro de la organización tienen que estar articuladas con la mirada de los directivos de cada institución. Si ellos consideran esto importante, eso se va a ver en las prácticas organizacionales, y además, como cualquier área de una organización, nunca funciona aislada, siempre funcionamos
justamente trabajando con otros, las acciones que tengamos con esta mirada más sistémica de las organizaciones, ¿no? ¿El clima laboral saludable refiere solamente a la interacción entre las personas o también hay otros aspectos que tienen que ver con el entorno del ámbito de trabajo en esa organización que puedan contribuir paralelamente a lo que son los vínculos humanos? Como te decía, al mirar las organizaciones de manera sistémica, nosotros vemos que no solamente las personas componen la organización, son las prácticas que hace la organización, son las políticas que tienen. ¿Las cuestiones de infraestructura también? Las cuestiones de infraestructura. Siempre es mejor trabajar en un clima de trabajo donde entre luz, donde la gente se pueda movilizar, donde tengamos también ciertos permisos, nos sintamos cómodos, podamos hablar, donde sintamos que nuestra opinión es escuchada, donde tengamos posibilidades de desarrollo, sintamos que nos podemos comunicar, que están las puertas abiertas. Todo eso hace a que una organización sea saludable. ¿Hay organizaciones que han fracasado precisamente por no trabajar estos aspectos? Sí, o sea, en realidad nosotros formamos parte de entornos más grandes y las organizaciones forman parte de estos entornos. Entonces el dinamismo que imprime los cambios, un poco las demandas del mercado y las demandas también que tenemos los empleados es distinto lo que busca un chico hoy de 20 años para trabajar en una organización y cómo yo puedo motivar a una persona más joven quizás a como motivábamos a alguien hace 40, 50 años donde también el trabajo ocupaba otro lugar. Entonces sí es importante que las organizaciones se ayornen, que estemos siempre como informados y tratando de ver qué necesita nuestro personal. Por ahí no tanto pensar desde esto más enlatado, estos productos, bueno, esta es la mejor estrategia de motivación. No, la mejor estrategia de motivación siempre es la que la gente de esta organización necesita. Eso es lo importante de escuchar a la gente. Estamos dialogando con la licenciada Victoria Curi, haciendo referencia al clima laboral saludable, al trabajo que se debe hacer en las organizaciones para alcanzarlo, y cuando uno habla de organizaciones, naturalmente puede estar refiriendo a lo público, a lo privado y también a las distintas dimensiones de esa organización, porque no hay que pensar en una gran empresa o en una gran estructura pública, sino que en un pequeño ámbito de trabajo donde quizás las personas que integran ese ámbito de trabajo no son desde lo numérico cuantiosas, pero se puede trabajar también en esos aspectos para procurar ese clima laboral saludable. Totalmente. En realidad nosotros ya 2 o más personas conforman una organización, conforman un sistema. Entonces es importante estar atentos. Muchas veces en las empresas familiares esta cercanía, esto de escuchar al otro, de saber qué necesita, de que nos acordamos de los cumpleaños, de los hijos, de los eventos importantes, pasaba, y a medida que las empresas fueron creciendo, esto se perdió y es una quizás de las cosas que más se extraña cuando las empresas crecen. Entonces, la mirada es importante y esto de tener en cuenta al empleado como el baluarte o el valor más importante que tiene una institución. Esto es lo mismo para una organización chica, para una organización grande, para una organización mirándola desde un departamento, desde un área puntual, en la que un jefe también es responsable de este área, más allá de la empresa macro en la que está. Hay un término que se está usando mucho que es deconstruirse, que suena a neologismo o que ha sido rescatado para ser utilizado en estos tiempos y que refiere o remite por allí a procesos de reconversión. Y cuando uno habla de las estructuras laborales, por allí también hay que deconstruirse en el sentido de decir, probablemente hubo un momento donde las autoridades de esa organización, los jefes, los responsables, tenían la enorme responsabilidad de bajar los lineamientos para que todo funcione. Hay un proceso de deconstrucción en el sentido de decir, también hay que saber escuchar a las líneas medias, a quienes recién ingresan a una organización, al personal, para lograr ese clima laboral saludable del cual estamos hablando hoy. Sí, sin dudas. O sea, en esto la evolución de las estructuras y de las empresas tradicionales va a ir cambiando. Esto se está viendo cada vez más desde los últimos 20, 30 años y aún estamos en un proceso de pleno desarrollo en el que la empresa que emerge ya no es la empresa en la que había un capataz, en la que se mandaba lo que se tenía que hacer y se controlaba por ahí más desde el miedo o desde este papel importante que cumplía el trabajo. Y una estructura más vertical. Exacto, y el trabajo como fuente única de ingreso y lo grave que era perder el trabajo en este momento. Hoy estamos en un contexto en el que también demandan más los empleados, en el que está
todo tan globalizado y tan especializado a su vez, que necesitamos como marcar más simetría también entre los mandos medios, y por ahí hoy la motivación no tiene que ver con un salario y con la estabilidad laboral, sino que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo, la posibilidad de crecer, la posibilidad de sentirse importante o valioso para esta organización y que la opinión de uno sea tenida en cuenta. Victoria, te quedas algunos minutos más con nosotros. Enseguida vamos a continuar con esta entrevista. La licenciada Victoria Curi visitándonos aquí en nuestro programa en Jaque Mate. Es el momento de establecer la primera pausa y, como siempre, vamos a agradecerle a distribuidora Task y a Delinter, Sociedad Anónima, por acompañarnos, por amenizar este momento en cada una de las pausas que proponemos en el programa. Junto con Victoria nos quedamos disfrutando de estos productos, como seguramente lo hacen ustedes. Gracias, ya volvemos con la segunda parte de Jaque Mate. Nueva Costanera Sur, una obra de orgullo para todos los riocuartenses. Juan Schiaretti habilitó junto al intendente Juan Manuel Samosas la obra de la costanera desde el puente colgante hasta el puente Islas Malvinas, que permitirá agilizar el tránsito en la zona y llegar de forma directa al centro y a la universidad local. Con acceso a los puentes, doble calzada y sendas peatonales, es un importante espacio verde que potencia el desarrollo de la capital alterna y el encuentro de miles de familias de la ciudad. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? OBS, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación Sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancia. H Indumentaria, ropa masculina, marcamos tendencia. Te proponemos un lugar exclusivo para el hombre de hoy. Ropa informal y de vestir para todas las edades. Sentite único. H Indumentaria, Avenida San Martín 242, celular 3585 40 50 28, Adelia María. Continuamos con más Jaque Mate, continuamos hablando de clima laboral saludable en este programa y cómo juega la psicología organizacional para tratar precisamente de alcanzar ese objetivo. El abordaje es con la licenciada Victoria Curi, a quien le agradecemos su presencia en nuestro programa una vez más. Victoria, cuando hablamos de trabajar sobre las personas que van a integrar una organización, ¿el trabajo se puede hacer una vez que ya la organización está formada o es muchísimo más importante trabajar previamente en ese proceso de selección de personas que conformarán el equipo de trabajo? Lo ideal siempre es trabajar desde antes. Si yo puedo accionar de manera proactiva y, digamos, encargarme de seleccionar y generar un equipo de trabajo acorde a las necesidades de la organización, es lo mejor. ¿Va variando mucho de acuerdo a las necesidades de la organización ese proceso de selección, o hay algunos criterios que se detectan rápidamente y otros que son claves y fundamentales para decir, bueno, esta persona puede ser? En realidad depende casi un 100% de la organización. Si bien hay estándares que uno culturalmente y socialmente uno espera, por ejemplo, si tengo que buscar un perfil de atención al público, yo voy a buscar una persona que sea cálida, que tenga buena comunicación y algunos requisitos que en general uno espera cuando va a algún local o alguna institución y lo atienden. Hay determinadas competencias o características que para una organización son claves y quizás para otras no lo son. Entonces es muy importante, antes de empezar una selección de personal, sentarse con los directivos de esta organización, quienes van a ser sus futuros jefes, y charlar para ver cuáles son sus expectativas respecto al cargo. Claro. Pero asimismo también es muy importante en la selección no solamente chequear que esta persona sea funcional en la organización, sino que la organización cumpla las expectativas que tiene esta persona respecto a la empresa donde va a empezar a trabajar, porque esto es un contrato
que se hace entre dos partes. Entonces es importante que las dos partes estén de acuerdo, estén a gusto y tengan, digamos, potencialidad de poder perdurar juntas para que esto haga que sea efectiva la selección. Yo no sé si depende estrictamente de la psicología organizacional, pero muchas veces tiene que ver con estas entrevistas laborales donde se pregunta sobre las expectativas que la persona que quiere ese trabajo tiene, puede ser desde lo económico, desde otros aspectos, y en algunos casos la tendencia es a quizás plantear expectativas moderadas o devaluadas pensando que eso puede favorecer el proceso de selección y a lo mejor no tiene que ver con los requerimientos de una persona con ambición, con ganas de crecimiento. Es un ejemplo que no sé si pasa por la psicología organizacional, pero que son aspectos a que por allí se tienen que tener en cuenta, ¿no? En ese ida y vuelta con la persona que va a buscar la oportunidad de trabajar. Exacto, a ver, normalmente las empresas ya cuentan con una idea aproximada de cuál es el sueldo que van a pagar, con lo cual a veces sí, esto es importante charlarlo un poco más adelante. Por ahí al principio uno no sabe de qué se trata el puesto, entonces tampoco vas a saber cuánto estarías dispuesto a ganar. Muchas veces cuando ya tenemos cierta experiencia laboral, estamos buscando perfiles que ya cuentan con una trayectoria laboral y el sueldo empieza a ser como una herramienta de negociación importante. Sí, el rol de los psicólogos es más que nada encargarse de chequear estas características, por ahí tenemos como más facilidades para manejar la entrevista. ¿Hay posibilidades de sorpresas positivas o negativas? Es decir, que en un proceso de selección alguien que por allí había expectativas moderadas sobre las posibilidades y explote dentro de la organización positivamente, y en algunos otros casos donde sea lo contrario. Sí, trabajamos con seres humanos, con lo cual las sorpresas están siempre. Nosotros no es una ciencia que garantice al 100% resultados. Sí, es mucho más fácil, hay muchas más chances de que el proceso de selección sea más exitoso si participa un psicólogo o alguna persona formada y especializada en el tema, por esta cuestión, por la parte más blanda, digamos, este tipo de competencias. Sí es importante también que haya una persona que puede ser su jefe, puede ser alguien que técnicamente tenga las herramientas, porque en la selección no solo tenemos que chequear las competencias, las habilidades y las actitudes, sino que también tenemos que chequear que tenga las competencias o los conocimientos técnicos. Entonces yo voy a seleccionar a alguien de sistemas, por ejemplo, yo no tengo herramientas para saber qué es lo que sabe. Entonces es importante que haya alguien que técnicamente también pueda evaluarlo. Se está desarrollando en las organizaciones, está creciendo, cuesta, se lo sigue considerando un gasto más que una inversión, o cambia la mirada, se observa que puede ser un proceso fundacional clave en el proceso de creación de una organización. Estamos en plena transformación. Yo creo que también esto va en bajada un poco en las ciudades más grandes, esto se nota mucho más. O sea, es como que en Buenos Aires, Córdoba, en las ciudades más grandes, son áreas que ya están establecidas en una organización y que son áreas centrales. Son áreas de la organización. Que forman parte, claro, de la estrategia organizacional, y muchas de las estrategias derivan de políticas que tienen que ver con los recursos humanos, con el capital humano. Creo que cada vez se está viendo más en las ciudades más chicas, y que una vez que también uno empieza a trabajar con estas herramientas y empezamos a, digamos, trabajar con algún psicólogo organizacional, con algún profesional del área, y nos damos cuenta que los resultados son mejores, eso hace también que se vayan de algún modo contagiando. Pero como te decía, en este cambio de empresa, en este cambio de mirada, desde la empresa tradicional a estas empresas emergentes, con todos los cambios culturales que se dan, la globalización, la tecnología, como hablamos antes fuera del aire, todo lo que tiene que ver con el home office, el poder trabajar en cualquier lugar del mundo, para organizaciones que quizás están a kilómetros de distancia, creo que esto se está viendo y estamos en pleno proceso de transformación. Sin duda que es positivo, precisamente para alcanzar ese ideal de clima laboral saludable, que es el tema que hemos propuesto para abordar con la licenciada Victoria Curia aquí en Jaque Mate de esta semana. Y con relación a los procesos de selección desde la psicología, ¿cuáles son algunos aspectos a tener en cuenta que puedan ser comunes a las distintas organizaciones, concretamente desde el abordaje de la psicología organizacional? Lo importante es profesionalizar, es saber en primera instancia. Nosotros siempre que vamos a hacer una selección o que pensamos nos llaman para algo así, siempre es importante primero tener claridad de lo que estamos buscando. Entonces es muy importante empezar a formalizar procesos. Además, hablando justamente de lo saludable, es mucho más saludable trabajar en un entorno en el que yo sé lo que tengo que hacer, cuál es el alcance de mi puesto, en el que lo que hago yo
sé cómo repercute en el puesto que sigue y no estamos quizás superponiendo tareas y no estamos haciendo lo mismo. Entonces, primero, tiene que haber claridad en lo que estoy buscando. ¿Qué hace este puesto? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuál sería la mejor persona para ocupar este puesto? Hablando de competencias, habilidades, actitudes, conocimientos que necesita. Y una vez que tengo eso claro, ahí sí salir al mercado para poder evaluarlo. Uh-huh. Pero concretamente de algunos aspectos que tienen que ver con tu ciencia, con tu profesión, la psicología. Pasa que va a depender mucho del puesto. Nosotros los psicólogos lo que podemos es, digamos, tenemos como este ojo clínico más entrenado. Claro, que no me lo vas a contar a mí ni a los televidentes. No, porque en realidad tiene que ver con lo que la empresa necesita. Claro, pero digo, ¿hay alguna marca o característica? Así me siento delante de Victoria Curi. ¿Hay algo que de inmediato comenzamos a hablar, comenzamos a charlar, que te permita definir si rinde la primera o la más importante de las necesidades que pueda tener la organización para ingresar? ¿Hay algo que en esa conversación, supongo que se utiliza el diálogo, ¿no? Sí. Una conversación como se proceso. También ¿no? Otras técnicas, ¿no? Pero digo, ¿hay alguna señal indiciaria rápida que interés? permita? Por el puesto, claramente que la persona esté interesada. La comunicación es importante en casi todos los trabajos. Sí, diría que en el 99% de los casos, una buena comunicación, buena presencia, y el estar también abierto a la entrevista. Nosotros solemos ser enemigos de esto de prepararse para una entrevista de selección, porque en realidad justamente después pasamos por diferentes procesos. Normalmente hay una entrevista psicotécnica y es muy difícil sostener un perfil que no es el nuestro, y después no va a poder haber esta conexión con la empresa si yo me entiendo el proceso de selección. Bien. Entonces es fundamental como ser lo más transparente posible y sí sacarse todas las dudas y averiguar para evitar ingresar en una organización en la que después no estemos conformes. Siento que he sido bien elegido para el puesto, entonces, porque el interés lo teníamos de estar aquí compartiendo Jaque Mate cada una de las semanas. Gran trabajo. No sé si habrá pasado por la psicología organizacional nuestra querida responsable de este segmento, Gabriela Cervela. Enseguida seguimos dialogando con Victoria Curi. Ahora es el momento de presentar el siguiente micro que nos acompaña habitualmente aquí en Jaque Mate, el micro Bizletter, auspiciado por la revista Negocios y Noticias. La temática de esta semana: importancia de la presencia de tu marca en la comunicación digital. Lo compartimos y ya regresamos. Bizletter es presentado por Negocios y Noticias, multimedio empresarial, www.negociosinoticias.com. Hola, soy Gabriela Ferrero, codirectora de la revista Negocios y Noticias y apasionada del marketing digital. Mi objetivo para estos micros es contarte la importancia que tiene comunicar tu marca, tus productos y tus servicios en el mundo digital y cómo hacerlo de manera correcta e inteligente para obtener resultados. Es muy a menudo escuchar que la comunicación en redes sociales, que la publicidad se puede hacer puertas adentro de la empresa sin contar con ningún conocimiento previo, porque estamos tan acostumbrados a usar los dispositivos móviles, la computadora, que consideramos que eso es un paso más en lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestra vida diaria. Bueno, vengo a derribar este mito de que es una cosa más y que se puede solucionar de cualquier forma puertas adentro de una empresa. La publicidad y el manejo de redes sociales es de vital importancia para todas las marcas, para nuestros productos, para nuestros servicios, para hacer conocernos a nosotros y hacer conocer nuestras ideas. Invertir en publicidad no es un gasto, es realmente una inversión. Los resultados que podemos obtener de una correcta utilización de los medios digitales son muy importantes, pero para ello tenemos que tener en cuenta muchos pasos previos que no son de menor importancia que las acciones que vamos a realizar a posteriori. Para generar una correcta estrategia en medios digitales hay varios pasos que hay que tener en cuenta. Primero que nada, hay que hacer un análisis profundo de nuestra empresa y del estado de la comunicación. Si no has hecho comunicación hasta el momento, bárbaro, puedes seguir al siguiente pensando cómo querés comunicar o cómo querés verte.
Además de eso, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro cliente objetivo. Y ahí voy a hacer un punto muy importante. Tenemos que saber a quién le hablamos. Si no sabemos a quién le hablamos, nuestro mensaje va a ser caótico y no va a tener ningún objetivo de comunicación. El siguiente paso es plantear qué es lo que queremos conseguir con la comunicación que vamos a realizar. Y después sí pensar las acciones. Todo este paso previo que hemos hecho nos van a servirnos de disparador de ideas para saber cuáles son los medios digitales que vamos a utilizar, cuál es el mensaje y cuáles son los formatos más adecuados para comunicar nuestro mensaje. Espero que te haya servido esta información y que le des una oportunidad en serio a la comunicación digital. Ya son muchas empresas que disfrutan de los beneficios de haber confiado en este proceso. Hasta la próxima. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. El Mesón del Buen Samaritano, donde la música, el arte y el buen comer se combinan para un momento especial. Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. A tu medida, talles especiales, unisex, Alberdi 879, teléfono 0358-464-9700. Humo Sartoría, indumentaria y accesorios de etiqueta. Roque Sáenz Peña 1895, esquina Presidente Perón, teléfono 0358-401-8517. Ahora sí, parte final de nuestro programa, donde abordamos la temática clima laboral saludable con la licenciada Victoria Curi, quien nos ha estado ayudando a entender cómo funciona la psicología organizacional. Hablamos y ponderamos ese trabajo previo de selección de personas y cuando decía ponderamos, hacemos una ponderación muy positiva. Cuando eso no sucede, se hace difícil tratar de armonizar, de lograr ese clima laboral saludable si la intervención es con equipos ya armados donde no hubo un proceso de selección previa. No, a ver, la idea es que podamos todos trabajar para el mismo lado y sí es importante muchas veces cuando uno entra a una organización, antes de hacer la selección y todo, hacer como un diagnóstico, ¿no? De cómo está la organización, de cómo están sus empleados, de cuáles son las acciones que podemos hacer en pos de mejorar este clima laboral y a partir de ese diagnóstico sí ordenar quizás todos los procesos organizacionales y ahí sí empezar a trabajar con procesos más estandarizados de selección, de evaluación de desempeño, de algún modo retroalimentación a los jefes para que la conducción de los jefes esté acorde y genere un clima saludable, porque el rol de los jefes en el clima laboral es fundamental porque son quienes están en el día a día. Sin dudas. Victoria, lo planteábamos en el segmento anterior, en el bloque anterior, la pregunta final de cierre que tiene que ver con cada una de nuestras entrevistas, donde planteamos esta vinculación entre la temática que se ha abordado con el ajedrez y donde el jaque mate no es considerado el triunfo, la victoria por la victoria misma, sino como un proceso conducente, como
la articulación de estrategias para lograr un objetivo. En ese sentido, entendemos que la psicología organizacional dentro de las estructuras de trabajo es clave y es fundamental. Pero ¿cómo lo observás vos relacionándolo con el ajedrez, sus estrategias, sus técnicas? Está muy buena la pregunta, porque el rey solo nunca puede hacer jaque mate, ¿sí? Entonces el rey se apoya en un equipo de trabajo y muchas veces cuando las figuras más fuertes o las piezas más fuertes del ajedrez las empezamos a perder en manos del contrincante, por ahí es confiar en los peones que tenemos, ¿no? Cuantos más peones lleguen a reinas, y se les permite a los peones para llegar a reinas, se les permite crecer. Entonces el peón desarrollado que puede llegar a reina nos habilita como muchas más posibilidades de ganarle al contrincante. Y tiene que ver con eso, con la importancia de el desarrollo, el crecimiento y el potenciar al personal que tengo en la organización, porque son a la larga los que me van a hacer que mi organización sea productiva. Bueno, yo creo que habría que proponerle a la producción que archivemos algunas de las grandes respuestas que tienen que ver con el jaque mate. Esta se inscribe dentro de esas grandes respuestas. Gracias, Victoria. Se nota que has jugado al ajedrez y además que vinculás muy bien también con lo que es tu actividad. Muchísimas gracias por visitarnos. Un placer, muchísimas gracias. Victoria Curi con nosotros hablando de clima laboral saludable, el aporte de la psicología organizacional para alcanzarlo. Esta semana en Jaque Mate la propuesta ha sido la que compartimos. Ojalá ustedes lo hayan disfrutado en vuestros hogares. La posibilidad de reencontrarnos, Dios mediante, será en 7 días. Que la pasen muy, pero muy bien. Gracias.